Uno de los grandes problemas que tenemos en la economía peruana es que hay un montón de gente que no es economista o es economista de estas universidades espantosas que parece que enseñaran cualquier cosa menos economía o lo que es peor, ya están muy viejos y cuando ya no se han puesto al día en los últimos 20 años que ha cambiado tanto la economía mundial, están obsoletas porque solamente creen en la macroeconomía. ¿Y cuál es el problema y a dónde voy? El famoso Producto Bruto Interno, que es una medida menos que regular y que se usa de todas maneras porque está ligada pues, a más de 100 países que conforman la Comunidad Financiera Internacional liderada por el Fondo Monetario Internacional. El raje sobre el PBI es impresionante en todos los libros de macroeconomía iniciales. Sin embargo, R con R. Esto es como los miles de trasplantes de corazón que desde 1959, ya lo he dicho varias veces, los inició el doctor Barna y probando fehacientemente que ellos no llevan absolutamente nada de los sentimientos y más cosas de donante al recipiente. El corazón sigue siendo popular para el romanticismo, honor y demás cosas. Lo mismo con el niño, que es un evento y todo el mundo le dice fenómeno. Es más, el inventor del PBI, hace más de 80 años, un ruso nacionalizado norteamericano brillante, hizo esto hace 80 años y él mismo advirtió al gobierno de Estados Unidos, ojos en nacionalidad rusa, que eso no servía para bienestar. Y aquí toda la tecnología y los economistas obsoletos hablan por décadas al morir de confuso y mal indicador. Hay decenas de autores que dicen lo que yo, que vengo con esta cantaleta de años atrás. Bueno, me encontré pues en el blog Salmón Aurelio Jiménez, que es un prestigioso economista. Y la verdad que es interesante, les voy a dejar el link. ¿Por qué el PBI no sirve? Es engañoso y re malo. Porque fue diseñado desde sus inicios simplemente para ver la producción de una economía, sobre todo cuando veníamos de una reventación en Wall Street y ya se sabía que había signos de guerra y vino la guerra, ¿no es cierto? Entonces, en los mediados de los años 30 no existía ningún indicador que permitiese medir la situación económica de un país. Entonces, Kuznets creó en 1934 una nueva serie de indicadores, entre ellos el PBI, ¿no es cierto? Que permitía saber cuánto producía un país, cuánto consumía o cuánto ganaba. Pero el PBI representa el valor de todos los servicios y bienes producidos por una economía durante un periodo de tiempo, normalmente un año, y uno podría pensar que cuanto más PBI, más bienestar. Pero se han olvidado de algo importante. El PBI tiene producción de extranjeros, residentes. Entonces levantan el PBI y claro, felices. Ha crecido el PBI, digamos, con los mineros, ¿no? Por decir una cosa. Y no se dan cuenta que por balanza de pagos estos señores sacan sus utilidades o royalties, lo cual está muy bien. Y hay una serie de otras cosas más. El PBI no capta la economía subterránea o informal mafiosa del Perú, como el contrabando, la minería delincuencial, la trata de blancas, las drogas y un enorme etcétera. No hay, pues, medida de economía subterránea. Tampoco mide el nivel de desarrollo de un país, así como tampoco la calidad o el nivel de su sistema educativo o de su sanidad. Creo que la pandemia, las pruebas que hace el Ministerio de Educación por años que muestran que la mayoría de gente en los colegios, es una muestra de 1,5 millones de estudiantes, no comprenden lo que lee y sus matemáticas son pésimas, muestra por qué estamos tan mal en el Perú. Y encima, todos estos sindicatos de maestros, que son un montón, la mayoría en la reverenda calle, pobrecitos porque no se han capacitado, quieren que se les asigne 10% del PIB presupuestalmente, o sea, 25.000 millones de dólares, es decir, casi 100.000 millones de soles al año, que es lo que recauda la ciudad, y lo presionan y la gente sí hay que darle más a la educación, porque la educación es la educación, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es aberrante, es absurdo, no mide el medio ambiente el PBI, la verdad que da cólera, da pica cuando salen los analistas o minólogos y dicen el PBI debe que ser 3 o 4% para absorber el empleo, que son como 300.000 o 400.000 que todos los años entran al mercado laboral. O dicen, Dios mío, estamos en recesión, el PBI ha bajado a 1%. ¿Es posible? No es posible, depende, porque el PBI tiene también instrumentos contables, como es la balanza comercial X-M, y una serie de cosas más que no los quiero cansar, porque eso está bien para pisar así para la economía. El problema es que con el PBI oscurecemos qué pasa con los sectores. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué tendríamos que analizar? En vez de estar refiriéndonos a todo el PBI, ¿qué pasa con la minería? Pero ¿qué tipo de minería, no es cierto? La que nos da realmente dólares, la que nos da empleo,
Después, la agroexportación. No toda la agroexportación es buena. Hay productos buenos y hay productos malos. Y el turismo, porque el turismo sí es una ventaja compartida en el Perú, pero necesita de infraestructura. Ese análisis no se hace. Por eso tenemos enormes problemas cuando se dice que Perú era un milagro económico. Claro, los indicadores, pero ¿de qué demonios te sirve el milagro económico si la gente va mal? Esto es como si tú tuvieras una familia de 10 personas, ¿ya? Los 10 quispe, quispe 1, quispe 2, quispe 3, quispe 2, hasta 10. Y quispe 1 y quispe 2 son genios y ganan cualquier cantidad de plata. Y los 8 están hasta las patas. Entonces los quispe están creciendo en su PBI, los dos primeros, y los 8 hasta el perro. Y como son malosos, como son mala gente, no le pasan a los primos, hermanos, a la familia no le pasan nada. Pero claro, el PBI de los quispe sigue creciendo los dos quispe, los 8 hasta las patas. Ese es el maldito PBI cuando creció tanto. ¿Y dónde fue esa plata? ¿Dónde fue? A la refinería Lara, a los robos que hemos visto, a tantos proyectos que no sirven para nada. Y nos hemos dado cuenta cómo con la pandemia no había ni siquiera para oxígeno, todos los proyectos parados. ¿Dónde se fue esa plata? Se la robaron, pues. ¿Y por qué se la robaron? Porque el PBI del Perú seguía subiendo y la pobreza bajando. ¿Y saben por qué la pobreza bajando? Porque la pobreza se mide para los macrobúhos, estos macroeconomistas, por el ingreso que recibe el ciudadano. ¿Y saben qué ingreso recibía? El subsidio que les damos mala, pues. Engañan, muchachos. Estamos fregados porque la población en su mayoría les hace caso a los opinólogos, a los macrobúhos y a tanto periodista que no tiene ni idea qué cosa es una curva de demanda, qué es una curva de oferta, y se vanaglorian con el maldecido, pues yo le digo el maldecido PBI.